conversación y análisis con punto de vista. Aquí comienza Reunión de Pauta, con la conducción de Sebastián Aguirre. ¿Cómo están? Bienvenidos. Estamos comenzando Reunión de Pauta. Gracias por acompañarnos. Seguimos en la programación de la 100.5 aquí en Radio Pauta cuando ya se nos va este día lunes 28 de marzo. Estamos comenzando una nueva semana con nuestro espacio de conversación, por supuesto, de análisis siempre interesante con los puntos de vista y las miradas que traen nuestros panelistas invitados a Reunión de Pauta. Gracias por acompañarnos. Si estás en la 100.5 aquí en Santiago, en la 99.1 de Antofagasta, 96.7 en Valparaíso, Viña del Mar, en Temuco y en pauta.cl, por supuesto, también estamos listos para comenzar con el espacio del día de hoy. Nuestros invitados también conectados, ustedes los pueden ver en el streaming además. Ya está junto a nosotros Susana Jiménez, ingeniera comercial, ex ministra de Energía, ex vicepresidenta de Sofofa y consejera de la entidad. ¿Cómo está, Susana? Bienvenida. Muy bien, mucho gusto. Gracias por acompañarnos. También está junto a nosotros Juan Carlos Aijos, abogado, socio fundador de CLA Consulting y profesor de la Escuela de Negocios en la Universidad Adolfo Ibáñez. Bienvenido, Juan Carlos. Hola Sebastián, hola Susana y hola Pablo. Gracias por estar con nosotros. Y Pablo Veloso se suma también a nuestro panel, abogado, ex secretario general del Partido Socialista. ¿Cómo estás, Pablo? Bien, hola a todos también. Gracias por acompañarnos a los tres. Espero que hayan tenido un buen fin de semana. Partimos la semana con hartas noticias, con muchas novedades en el ámbito político. Vamos a estar hablando de los temas que están en la agenda local, pero queríamos también poner sobre la mesa lo que ocurrió ayer en los premios Oscar, ¿no? Este hecho que ha dado la vuelta al mundo, que marca de alguna manera un hito también en la premiación, porque fue realmente sorprendente lo que ocurrió ayer. Si es que aún ustedes no se enteran, bueno, estamos hablándonos del episodio de Will Smith, que golpeó con una cachetada a Chris Rock en plena ceremonia de los premios Oscar este domingo. Yo lo estaba viendo en vivo, no sé si ustedes también pudieron ver ese momento, pero yo estaba con mi papá al lado comentando y los dos, no, esto tiene que ser un sketch, porque no había modo de que esto fuera realmente algo natural, digamos, y realmente una agresión de parte de Will Smith a Chris Rock, pero así fue. Y hoy día, bueno, ha habido un montón de reacciones por todo este episodio. Will Smith salió a defender a su mujer de la broma que había tirado Chris Rock en su monólogo. Y hoy día la organización detrás de la entrega anual, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, anunció una revisión formal ya de lo que ocurrió, porque tiene alcance evidentemente bien importante. Bueno, fundamentalmente lo que ha dicho la Academia, para darle la palabra a los panelistas, es que la Academia condena las acciones del señor Smith en el programa de anoche. Dijo el portavoz: hemos comenzado oficialmente una revisión formal del incidente, exploraremos más acciones y consecuencias de acuerdo con nuestros estatutos, norma de conducta y la ley de California. Cierre de comillas del comunicado que lanzaron hoy día. Bueno, Susana, ¿compartes tú la reacción de la Academia o no? ¿Cómo ves lo que ocurrió ayer? Mira, yo la primera reacción que tuvo la Academia me pareció sorprendentemente indiferente a lo que había pasado, porque en realidad parte diciendo en un Twitter: mira, nosotros, claro, condenamos la violencia, pero bueno, así como the show must go on, hay que seguir con el espectáculo, y después incluso este agresor, comillas, recibe un Oscar. Claro. Entonces parecía como bien sorprendente que no pasara mayores. Y entonces hoy día ya probablemente producto de la presión de las distintas personas, instituciones que reaccionaron a esto, ya parecen tomar un camino un poco distinto, porque la verdad es que yo creo que no podemos naturalizar en ninguna instancia, en ninguna institución, en ningún país, en ningún evento, una agresión como esta. Y yo creo que está muy bien que inicien una investigación y reaccionen frente a esto. Ajá. Era un tema de debate precisamente en redes sociales, por ejemplo, ¿no? Si lo tomamos como un pequeño termómetro, había discusión sobre si estaba justificada o no la acción de Will Smith. Juan Carlos. Creo que no hay otra posible respuesta que no estaba justificada. Ahora es interesante preguntarse cómo es que pasa una cosa como esta, que, como tú bien lo dices, Sebastián, parecía como si fuera un sketch este cuento, porque era de irrealismo puro. Yo me imaginaría, ¿no es cierto?, sobre todo después de las palabras que dice Will Smith al recibir el Oscar, que aquí hubo un desborde emocional importante conectado con historias previas, desde luego con probablemente su mujer, entiendo que tiene alopecia, algo dijo de su madre, que no había podido ir para allá,
seguramente hay una historia anterior con Chris Rock. Sí. Es difícil pensar que esto se da en frío, sino que hay, como digo, un desborde emocional pésimamente mal canalizado, hay que decirlo, porque además es no entender un poco el rol que personas con ese nivel de figuración pública tienen. Entonces me parece bien que haya una reacción. Es interesante que algo de esto hubiese ocurrido antes de lo que tomó en ocurrir, ¿no? Pero yo esperaría también que Will Smith ahora sí, ya con el correr de las horas, haga un acto de disculpas de verdad, desde la vulnerabilidad con que se mostró ayer, pero ya de verdad disculpa y explique un poco qué es lo que pasó ahí. Sí, porque ayer en su discurso de agradecimiento cuando recibe el premio Oscar al Mejor Actor, de alguna manera justificó lo que había hecho, básicamente, ¿no? Sí. Pablo. Sí, yo investigando descubrí que el 2016 efectivamente Chris Rock también había criticado a la mujer a la señora de Will Smith porque consideraba que lo que ella estaba haciendo, que era boicotear la ceremonia de los Oscars por el racismo que impera en Hollywood, no era suficiente, lo dijo, ¿sí? No tiene sentido lo que tú estás haciendo. No sé si Will Smith estaba ahí o no. Ahora, lo de Will Smith yo creo que tiene, como ustedes ya decían, tiene que ver no solo con alguna fragilidad del momento. Me da la impresión que es un tipo que tiene poco control de impulsos, que no sabe gobernarse, digamos. Y además esto a mí me ocurrió cuando era muy chico. Fui a ver la película Imagine sobre la vida de John Lennon y ahí sentencié para mí mismo que no iba a pensar nunca más en la vida de los músicos, los actores que me gustan, porque incluso podían ser peor que uno, digamos, ¿no? Y yo creo que Will Smith es un tipo descontrolado. Lo que hizo ayer es gravísimo y efectivamente yo pensaría en una sanción que no sea solamente una sanción verbal o escrita, sino que lo dejara fuera de los premios, no sé, e incluso algunos señalan que lo que sería realmente ejemplificador es que no recibiera la estatuilla. ¿Y Pablo? O sea, se la quitaran. Pero déjame ser abogado del diablo un poquito, pero voy a recoger algunos de los argumentos que han planteado algunas personas. Oye, no, Will Smith hizo bien porque le habían faltado el respeto a su mujer en vivo ante millones de espectadores. Bueno, las redes sociales muestran como un 90% de apoyo me mandó un amigo que trabaja en una de estas empresas. Es impresionante, ¿eh? Sí. La mayoría de los tweets son: estamos contigo en Instagram, todo, hiciste lo correcto. Bueno, pero eso también tiene un poco de machismo atávico, ¿no? Te pegan, o sea, hablan mal de tu mujer y como ella no se puede defender, tengo que defenderla yo. Yo no buscaría explicaciones tan sociológicas. Yo creo que más bien son psicológicas. Es un tipo que no tiene capacidades de ponerse límite, y lo que hizo ayer es gravísimo, porque además es casi como validar lo que está haciendo Putin en Ucrania, digamos. O sea, a mí me molesta algo, me paro y uso la fuerza. No, yo creo que merece una sanción. Me gustó el término que usó Pablo de que no sabe gobernarse. Yo creo que eso aplica para muchas otras circunstancias. No, y además termina opacando completamente además el resto de los premiados, ¿no? Después vino un homenaje a Francis Ford Coppola, Al Pacino, Robert De Niro. Sí, se perdió todo eso. Todo el mundo, y me incluyo, estábamos ahí en redes sociales viendo qué es lo que había ocurrido con Will Smith. Bueno, y así para el resto de los protagonistas de la noche. Estamos junto a Pablo Del Oso, Susana Jiménez y Juan Carlos Eijols aquí en Reunión de Pauta. Ya veremos qué es lo que ocurre ahí con Will Smith y la academia, a ver si toman otro tipo de decisiones. Bueno, vamos a ir a nuestro siguiente tema. En nuestro programa del día de hoy queremos hablar también de lo que está ocurriendo con la incertidumbre y los niveles de confianza también que hay a nivel empresarial fundamentalmente. ¿Y por qué ponemos el foco en ese grupo de la sociedad en particular? Bueno, por lo que ha planteado el ministro de Economía, Nicolás Grau, en una entrevista este fin de semana abordando precisamente este tema y frente a algunas propuestas que se están debatiendo en la convención. Derecho a la propiedad, por ejemplo, una eventual nacionalización de la minería, la regulación de la expropiación, entre otros temas. Y Grau dijo estar convencido de que el resultado final de la convención en lo referido a derechos de propiedad estará en línea de lo que sucede en el grueso del mundo. Y hay inversión, hay dinamismo económico, decía el ministro en esta conversación con El Mercurio, donde él decía: no veo grandes riesgos y no he visto miedo en el empresariado y vamos a contribuir a que siga siendo así. La última frase:
los tremendos desafíos que tenemos como país requieren mucha articulación público-privada. Eso fue lo que dijo Nicolás Grau. La semana pasada, en todo caso, Juan Sutil aquí en Radio Pauta dijo que estaba a la guaite mucha inversión, palabras textuales de Juan Sutil respecto a las inversiones. Y es eso lo que queremos poner sobre la mesa y conversar junto a nuestros panelistas, lo que está ocurriendo en ese sector en particular. Juan Carlos, ¿tú crees que efectivamente hay temor o no en el empresariado por lo que está ocurriendo? A ver, yo creo que la palabra que usa ahí el ministro, que es miedo, es una palabra muy cargada. Yo ahí tendría que concordar con él. Es difícil ver miedo, pero no creo que sea la palabra a utilizar. Yo creo que aquí lo que importa es la confianza, es decir, cuánta confianza hay en empresarios, personas que tienen que invertir y creer en un futuro mejor para poder jugarse y tomar riesgo, y eso en beneficio al final del día del crecimiento económico y lo que eso genera como también posibles efectos positivos en lo que es el progreso del país. Entonces la pregunta no es si tienen miedo o no tienen miedo, sino cuánta confianza hay en el sector empresarial respecto de lo que se viene hacia el futuro, y todo nos dice que no mucha, o por lo menos que hay grados de incertidumbre altos que hacen abrigar probablemente algo que no se inclina a la total desconfianza, pero que tampoco hace la confianza. Hay un terreno intermedio, que es el que eventualmente no te permite hacer inversiones grandes de largo plazo. Y eso es lo que estamos viendo. Hoy día hay una detención importante de inversiones, por ejemplo, en el sector minero. ¿Quién invertiría, qué sé yo, 1.000, 2.000, 5.000 millones de dólares? Esos son los proyectos mineros a 20 años plazo, cuando te están diciendo que quizás te puedo expropiar. Es obvio que no lo vas a hacer. Entonces, eso es un poco lo que está de por medio. De hecho, hoy día mismo en la prensa aparecen cosas que justamente dan a entender esta suerte de desconfianza en el sector empresarial. Lo que dice la CPC respecto de que probablemente este año va a haber un crecimiento solamente de 1,5% y que eso está conectado con la falta de estímulos, etcétera. Pero además aparece el índice de incertidumbre económica de CLAPES, de la Católica. Uh-huh. Y lo que muestra ahí es el nivel más alto de incertidumbre desde básicamente las Torres Gemelas, como momento, ¿no? Muy gatillado, eso sí hay que decirlo, por factores externos, por lo que está pasando en la guerra con Ucrania, que le aumenta además los niveles de desconfianza o incertidumbre que tiene la clase empresarial. Y además aparece también un informe de la Corporación de Bienes de Capital, que lo que dice es que el pic de demanda laboral fue en julio del 2021 y no se tiene ningún antecedente de que hacia adelante vaya a haber nuevamente niveles de contratación tan altos como los que hubo el año pasado, que también fue excepcional. Entonces, si uno empieza a mirar muchos indicadores, te hablan de eso mismo. Y creo que la confianza es absolutamente clave, porque, de nuevo, cuando hay confianza, la gente invierte, toma riesgos. Esto en el ámbito individual, colectivo, grandes empresarios, pequeños emprendedores. Cuando no la hay, entonces nos estancamos. ¿Susana? Sí, mira, yo comparto que el término miedo no es el más adecuado. Yo creo que efectivamente es preocupación. Y yo creo, me sorprendió la declaración del ministro porque ¿por qué? A mí me parece que el mundo empresarial, en las oportunidades que ha tenido de juntarse con la autoridad, le ha transmitido justamente su preocupación respecto de muchas aristas que generan incertidumbre. Y eso es tanto respecto de del programa de gobierno como de lo que está pasando en la Convención Constituyente. Entonces, si uno piensa que efectivamente el programa de gobierno incorpora una reforma tributaria parcelada, además, que yo creo que eso también genera incertidumbre, porque en el fondo tú no sabes cuál es el paquete completo de la reforma tributaria, porque se va a ingresar en forma parcelada. Tienes una reforma de pensiones que va a ser de cargo del empleador, tienes una reforma laboral que va a elevar los costos de la mano de obra. Entonces, la verdad es que tienes un escenario que genera no miedo, pero sí preocupación respecto de la posibilidad de desarrollar proyectos que tengan un retorno asociado a ese riesgo. Y por otro lado tienes la convención, ¿no?, que también ha extremado posiciones. Y ahí, de nuevo, me llama la atención la declaración del ministro de Hacienda, que dice, bueno, pero esto es una incertidumbre que es transitoria, que es temporal. Claro, pero por lo que estamos viendo podemos tener certidumbre de un prejuicio permanente. Entonces yo casi que creo que es mejor tener la incertidumbre con sesgos a la baja o hacia el alza. Eso te iba a preguntar, Susana.
Si es que se zanja este tema de la incertidumbre cuando tengamos esa nueva constitución o no. No, en absoluto, porque si prosperan temas como los que mencionaba Juan Carlos, o sea, y tú también, ¿no? De eliminar, de debilitar los derechos de propiedad, de eliminar la participación privada en servicios públicos, como es los servicios sanitarios que se ha hablado, ya se habló de las concesiones carcelarias, de que en realidad quien tiene una concesión va a contar con menos permisos y por lo tanto todo se vuelve mucho más riesgoso para quien invierte. Y entonces no zanjaste la incertidumbre, sí, porque ya tienes claro el texto, pero le introdujiste un montón de riesgos al desarrollo de nuevos proyectos y eso va a limitar la inversión. Pablo Veloso. En el pleno de la convención hace una semana se rechazó todo el articulado sobre la propiedad, que parte de un artículo 18, la definición, los tipos de propiedad y su protección. Sin embargo, el jueves de la semana pasada se volvió a votar uno por uno los artículos del 18 al 25, si no me equivoco, y quedó la siguiente norma definitiva. Ahora tiene que ir al pleno, pero bueno que la gente sepa. Es una indicación que presentó la constituyente Mariela Cerey, y dice lo siguiente: sustituyes el inciso tercero del artículo 18 por el siguiente. Los títulos que habiliten la prestación de servicios públicos o la explotación, uso y aprovechamiento de bienes comunes no quedarán amparados por este derecho y se someterán al estatuto que defina la ley, la cual deberá cautelar el interés social y el equilibrio ecológico. Vale decir, si en el futuro hay una ley que me quite, por ejemplo, como decía Susana, mis concesiones sanitarias, o de 30 años me la reduzca a 5, yo no tengo recurso alguno amparado por la Constitución para alegar. Vale decir, si yo dijese voy a litigar sobre esta materia en los tribunales, no tendría ni siquiera el recurso de protección, ¿ya? Eso es lo primero. Segundo, hay una norma que también fue aprobada en la comisión, pero no en la de derechos fundamentales. En la de derechos fundamentales también, que excluyó la ejecución de todas las tareas de seguridad social a los privados. Yo entiendo que para dejar fuera la AFP, pero no sé si los convencionales saben que con eso dejan fuera a las mutualidades, a las cajas de compensación, a todo el mundo, a todos los que hoy día cumplen función. Entonces, una cosa es lo que digan los ministros del gobierno, Boric, que yo creo que están llenos de buenas intenciones. Yo sigo viendo muchos de ellos, no especialmente Nicolás Grau, pero muchos de ellos por sus declaraciones, como las declaraciones que hizo la ministra de Medio Ambiente, de Bienes Nacionales, que es más grave todavía el viernes, a raíz de los incidentes en el centro. Mucha impericia, un nivel de falta de conocimiento de la función pública que la verdad es que yo no sé si 4 años van a ser suficientes para que aprendan qué cosas se pueden decir, qué no. Francamente, es de un infantilismo el tipo de declaraciones que han hecho estos ministros que Pablo, yo por lo menos no lo había visto desde el inicio de la democracia. Y en ese sentido, entonces, la fuente de incertidumbre no es solamente la convención, entonces, ¿no? Por eso, a eso voy. Porque una cosa son las declaraciones inapropiadas que hacían, por ejemplo, los ministros de Piñera, como esto del bingo, de levántese más temprano para comprar flores, en fin. Y otra cosa es decir cuestiones que no tienen nada que ver con la función que le ha sido delegada por la democracia a esos ministros. Entonces, eso es una cosa. Entonces, los ministros podrán tener muy buenas intenciones, aunque siguen, y a mi juicio seguirán cometiendo graves errores de aquí al futuro en sus declaraciones, pero la convención está discurriendo por un camino completamente distinto, porque yo no tengo idea si estas normas, como la que acabo de leer, la del artículo 18, en relación a todo tipo de concesiones, va a ser rechazada por el Pleno. Yo no hay ninguna certeza. Leyendo a Fernando Atria el fin de semana, en su larga entrevista en La Tercera, a mí me da la impresión que va a haber mayoría para eso. Entonces,
volviendo a la pregunta, ¿es posible que los empresarios, los inversores tengan confianza? Ninguna. Ahora, uno podrá argumentar, sí, pero es que ellos son parte de los que provocaron este estado de las cosas, probablemente, por la comisión de abusos y de un montón de cosas, pero hoy día eso ya no tiene relevancia, porque eso es el pasado, no hay nada que hacer frente a eso, sino que lo que importa es que, más allá de lo que cualquiera de nosotros puede decir, si los empresarios o sus asesores siguen con detención lo que se está discutiendo en la convención, es imposible no solo confiar, sino que además planificar cualquier tipo de inversión. ¿Sí? Insisto, con esto se pueden dejar sin amparo todos los derechos incorporables en Chile. Juan Carlos. No puedo estar más de acuerdo con todo lo que ha dicho Pablo. Yo estoy empezando a acuñar una palabra para tratar de describir un poco lo que está pasando. Y a esto le estoy llamando como ilusionismo. Es como la ilusión de que las cosas van a salir bien, sea como sea. La ilusión de que las cosas no están mal. Por ejemplo, en el caso de Nicolás Grau, ¿no? Es decir, bueno, y lo pongo un poquito como un beneficio de inventario, en el sentido de que usó la palabra miedo. Pero él tenía la alternativa de decir, sí, veo que en los empresarios hay temores, hay desconfianza. Y vamos a trabajar. Estamos haciendo esto y lo otro para cambiar esa situación porque creemos que eso es importante para lo que viene hacia adelante en el país. Pero en lugar de eso, lo que dice es, en realidad, pareciera ser que están todos bien, cuando es evidente que no lo están. Eso uno lo puede extrapolar a muchas otras cosas. El tema de la convención, respecto de lo cual Nicolás Grau, como todo el gobierno, evita pronunciarse. Es como que esto es otra cosa, no nos podemos meter ahí y va a salir bien. De nuevo, así como van las cosas, cada vez son más las señales que alimentan el hecho de que esto no necesariamente va a salir bien, es decir, todo lo contrario, probablemente va a salir mal y quizás muy mal. Entonces, estamos viviendo de una suerte de ilusión de que las cosas por sí solas van a ir avanzando en la línea correcta, en algo que va a ser beneficioso para todo el país. Yo creería que eso, al final, a lo único que conduce es a evasión de la realidad. Sí. A evasión de la realidad. Y eso es gravísimo. Es gravísimo. Entonces, ¿cuándo va a ser el momento en que empieza a cambiarse el discurso y se diga, ¿sabe qué más? Aquí hay tales y tales cosas que no van por buen curso y es necesario poder cambiarlas. Y nosotros como gobierno somos los primeros llamados a una cosa como esa. Mientras más se demore esto, mientras más cueste levantar ese velo, más difícil va a ser retroceder o reencauzar lo que pareciera ser que es el camino al que estamos caminando, yendo. Susana. Sí, mira, yo creo que sin lugar a dudas la principal fuente de preocupación es lo que está pasando hoy día en la convención. Voy a volver a eso, pero quiero decir, eso no exime que hayan ciertos gestos desde el Ejecutivo que creo que ayudarían a aplacar un poco esa preocupación. ¿Cómo qué, por ejemplo, Susana? Bueno, cada vez que se critican los tratados de comercio o no se busca aprobar, por ejemplo, el TPP-11, que lo hemos hablado en este programa anteriormente, todo lo que eso significa para la competitividad de los productos de exportación de Chile, que está perdiendo terreno frente a otros países con matrices exportadoras similares. Entregar mayor certeza jurídica para el desarrollo de proyectos. O sea, yo creo que hay ciertos mensajes que sí ayudarían a aplacar en alguna forma esta preocupación. Ahora, dicho eso, yo creo que hoy en día el empresariado, la academia, la ciudadanía, yo creo que hay que mirar un poco más allá de lo que es el interés específico. Acá yo hablé antes de lo que es reforma tributaria, derecho de propiedad, etcétera, pero la verdad es que al pasar las semanas del trabajo de la convención, creo que uno va teniendo una mirada más integral y una preocupación también más integral. Ya no es solamente el devenir del desarrollo económico, es también la democracia, es las libertades, y las libertades individuales en particular. Entonces yo creo que estamos en un periodo muy complejo de muchas resoluciones y que yo creo que la preocupación se ha hecho extensiva no solo al mundo empresarial, cada vez más son los que se suman a esta señal de preocupación. Prueba de ello han sido estos famosos amarillos, ¿cierto? Que estando a favor de estas transformaciones no quieren cualquier transformación. Y eso es un poco lo que yo creo que se está instalando.
Bueno, y en esa mirada más amplia de todo el trabajo que está desarrollando la convención, viene también un proceso de definiciones bien importante esta semana en particular, con las definiciones que se adopten en la Comisión de Sistema de Justicia y también con las de Sistema Político. De hecho, hasta hoy día en la noche, hasta medianoche, está el plazo para presentar las indicaciones y llegar a un acuerdo fundamentalmente en esta instancia que es clave. Ya van saliendo algunas luces, pero mañana veremos el panorama más completo y eso también sin duda va a ser bien relevante para el debate que está dándose al interior de la convención. Estamos junto a Pablo Veloso, Susana Jiménez y Juan Carlos Eijols. Son las 7:26 y los invito a que hagamos una pausa y así vamos a tener más tiempo para las noticias coladas que traen nuestros panelistas al regreso en el segundo bloque. Antes de eso, los invitamos a que de lunes a viernes a las 8 de la mañana conozcan 4 miradas globales que buscan interpretar los temas más relevantes del debate en Chile y el mundo. Escucha Marcando Pauta aquí en la 100.5. Corte y volvemos. Teatro Municipal de Las Condes presenta El Violinista en el Tejado, el musical. Ganador de 10 premios Tonys, incluido Mejor Musical. Alegría, familia, risas y por sobre todo, tradición. Con Daniel Muñoz, Sara Pantoja, Susana Hidalgo, Francisco Bañoveitía, José Antonio Raffo, Felipe Contreras, junto a un gran elenco. Venta de entradas a través de www.tmlascondes.cl y boleterías del teatro. El Violinista en el Tejado, el musical. Desde el 21 de abril. Produce Darchan Teatro. Invita Pauta. ¿A tu casa el mismo día de tu operación? Así es cirugía en el día en Red Salud. Técnicas quirúrgicas y procesos clínicos para que recibas el alta el mismo día de tu operación, al alcance de tu bolsillo y con la calidad y seguridad de Red Salud. Con una cirugía en el día puedes volver a tu vida de forma rápida, hay menos riesgo de infección, menos estrés de hospitalización y una completa cobertura. Consulta y cotiza en redsalud.cl. Red Salud, mejor salud para Chile. La Convención Constitucional diseñará las nuevas reglas de todo un país. Pero, ¿cuáles son las atribuciones de este órgano constitucional? ¿Cómo debemos entender sus decisiones? Desde un punto de vista de la técnica legal, Pauta presenta Derecho a la Convención, donde el protagonista será el debate jurídico con abogados de amplio prestigio. Acompáñanos todos los viernes a las 17 horas por nuestra señal 2 de streaming en pauta.cl. Y cada domingo a las 10 de la mañana, una repetición del programa en nuestra señal FM de Pauta. La abogada constitucionalista Marisol Peña te explica la Constitución. La Convención Constitucional ha aprobado una norma que reconoce los sistemas jurídicos indígenas y en un plano de igualdad con el Sistema Nacional de Justicia. ¿Qué es el Sistema Nacional de Justicia? Es el conjunto de tribunales que establece la ley y que nos juzgan en caso de tener un conflicto con otra persona o de cometer un delito. Ahora, ¿cuáles son los sistemas jurídicos indígenas? No está dicho actualmente en la Constitución, pero en las normas internacionales podemos apreciar que son aquellos que están constituidos por costumbres, por tradiciones ancestrales, pero nosotros, la mayoría de nosotros, no las conocemos. Ahora, si usted va en un viaje de vacaciones con su familia a la Araucanía y el Waze lo lleva por un potrero y pasa a llevar un canelo, ¿quién lo va a juzgar tratándose de un árbol que es sagrado para la cultura mapuche? Todo quedará entregado a la ley. La abogada constitucionalista Marisol Peña te explica la Constitución. Cada día hay mucha información. Pauta te entrega un resumen informativo con lo que debes saber para estar al día en las noticias más relevantes. Suscríbete en pauta.cl a un newsletter que puedes recibir a primera hora y al final del día. Pauta, hablemos de verdad. Actualidad, conversación y análisis con punto de vista. Estás en Reunión de Pauta. Estamos de vuelta en Reunión de Pauta con nuestra efeméride del día de hoy para recordar que el 28 de marzo del año 1943 murió el músico ruso Sergei Rachmaninoff, uno de los grandes intérpretes y autores de música de piano. Su triple carrera como compositor, pianista también y director llegó a adquirir fama mundial y trascendencia, por supuesto, en el área de la música docta. Asumió la dirección del Teatro Bolshoi de Moscú
y realizó varias giras por todo el mundo como pianista. Nació el 1 de abril del año 1873. Recordamos la muerte de Sergei Rachmaninoff un día como hoy del año 1943. Bien, aquí en Reunión de Pauta estamos junto a nuestros panelistas Pablo Veloso, Susana Jiménez, Juan Carlos Faijos, que nos traen sus noticias coladas, la selección de temas que hicieron para esta semana, pero Pablo me pidió un minuto para referirse al tema anterior, lo que habíamos hablado en el primer bloque, Pablo. Sí, en relación a lo que decía Juan Carlos y Susana de que esto parece una falta de principio de realidad de las autoridades. Y claro, en algunos casos puede ser, pero yo tengo la impresión que es más profundo, que es que la mayoría de las autoridades están de acuerdo con el contenido de los reclamos y de las decisiones que se están tomando en la convención. Esa es mi impresión. Y por tanto, eso hace imposible pensar que vayan a hacer un esfuerzo para cambiarlo. Y los que no están de acuerdo, yo no sé si este gobierno tiene la capacidad en tan poco tiempo como resta para producir los cambios que ellos consideren razonables al texto escrito por los convencionales. Entonces, aunque tengan ese principio de realidad que echa de menos Juan Carlos, me da la impresión que no van a poder hacer mucho. Y la gran mayoría, a mi juicio, por sus declaraciones y siguiendo su carrera política en los últimos años, coincide plenamente con lo que están haciendo los convencionales. Y están en su derecho, digamos, de hacerlo. Pero yo creo que tampoco hay que cegarse pensando que están todos perdidos y no están viendo la realidad, ¿no? Yo creo que la están viendo y ese es el camino que decidieron tomar. Y claro, y adhieren a ese camino. Yo lo que veo ahí, solo para agregar un punto muy menor ahí, es que yo diría que hay varios que sí tienen sentido de realidad, y crecientemente. Por ejemplo, el tema del retiro del quinto retiro. O sea, hay ahí un cierto sentido de realidad. Pensemos que en un comité político participa además el ministro de Hacienda, que con cifras es capaz de avalar decisiones que pueden ser difíciles o no populistas, pero que se atienen a lo que es la realidad del país, pensando también en cómo avanzar hacia adelante de una manera coherente. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que aquellos que van teniendo quizás más sentido de realidad, yo creo que eso va a ir aumentando con el tiempo a medida que los problemas se presenten, tienen que después enfrentarse con otra parte, con otras facciones dentro de la propia coalición gobernante que definitivamente no tienen ese sentido de realidad. O sea, que piensan que con grandes titulares, ¿no es cierto?, como el quinto retiro, como lo que tú acabas de mencionar, Pablo, de que no exista derecho a propiedad sobre las concesiones, suma y sigue, el país va a poder ir por una senda de progreso, cosa que yo claramente creo que no es así. Pero para poder contrarrestar esas voces, aquellos que sí tienen un poco más de sentido de realidad, yo creería que el presidente está dentro de eso, incluso me atrevería a decir que Giorgio Jackson, incluido, tienen que estar dispuestos a comprarse un problema político mayúsculo, pero mayúsculo. Y hoy día eso está siendo difícil. Por eso además hizo un cónclave el viernes pasado en tiempo récord, ¿no es cierto?, para tratar de limar esas diferencias dentro de la coalición. Entonces, ¿cómo por un lado mantengo una coalición que es la base para poder gobernar, pero por otro lado voy imponiendo un cierto sentido de realidad para que esto no sea un fiasco? Ahí está el zapato chino probablemente en el que está por lo menos una parte de la moneda. Muy, muy complejo para el arranque por lo menos del gobierno. Bueno, una de las noticias coladas, y partamos por ella porque me parece que esta noticia colada es bien importante y la podemos vincular además muy fácil con lo que estábamos hablando antes. Tiene que ver con este tema precisamente desde la perspectiva del orden público. Susana Jiménez nos propone hablar de la editorial del diario Mercurio, que plantea que resulta preocupante que el gobierno de Gabriel Boric no parece asumir, dice la editorial, en plenitud la responsabilidad que tiene en el control del orden público. Susana, cuéntanos sobre este punto de vista. Oye, sí, tiene mucho que ver con lo que estaban conversando Pablo y Juan Carlos. Y quiero hacer otro comentario. Esto se supone que es una noticia colada, y es evidente que no ha pasado colado todos los hechos puntuales que han ocurrido, ¿cierto? O sea, retiro de querella a la Ley de Seguridad del Estado, la urgencia del proyecto de ley de amnistía a los que fueron tomados por los delitos en el estallido, la no renovación del estado de excepción en la Araucanía, el beneficio de libertad condicional para los asesinos del matrimonio Luxinger-Macay, el desalojo de la central Pangue que se niegan a realizar, pese a que yo sí creo que genera ciertos riesgos en la generación. Son todos casos que en sí mismos han sido importantes y bullados.
Pero lo que de alguna manera pasa colado es lo que estábamos hablando antes, ¿no? ¿Qué es lo que hay detrás de esta relación gobierno-orden público? Y esto es porque es evidente que el Frente Amplio de alguna manera alimentó este espíritu más rebelde, ¿no? Pero ahora son gobierno y cambia, como dicen, con guitarra. El problema es que su base más dura de apoyo es muy anticarabinero, valora más su derecho a manifestación, aunque no sea pacífica, que el derecho al orden y a la seguridad que tiene la ciudadanía. Y entonces hay esta insistencia, ¿cierto?, por dialogar. Mal entendiendo, pienso yo, que el diálogo se contrapone al orden. Yo creo que sin orden tampoco hay diálogo, y eso es lo que demostró esta fallida incursión de la ministra del Interior a Temucuicui. Yo creo que la gente tiene poca paciencia y de alguna manera se le prometió a un país que iba a ser, comillas, más gobernable con esta coalición que en su alternativa, en la opción alternativa. Pero la violencia sigue desatada, vemos los viernes, sigue desatada en la Plaza Baquedano, sigue desatada y empeora en la Araucanía, y por lo tanto el gobierno va a tener que estar en esta disyuntiva, ¿no? Bueno, enmienda el rumbo y y toma el control realmente del orden público, o realmente se dedica a su base más dura para no decepcionarla y deja que esto se le vaya un poco de las manos, ¿ah? Con el costo que eso tiene para todos los chilenos. Yo creo que ese conflicto, ese dilema está presente, y yo creo que lo tienen claro, no es que se les va de las manos y no se dan cuenta, es una posición ideológica, ¿ah? Frente a lo que significa mantener el orden. Pablo. Sí, yo tiendo a estar de acuerdo con lo que dice Susana. Yo tengo la impresión de que si uno hace un seguimiento de la participación del Frente Amplio, que es hoy día la coalición que gobierna, sumando al Partido Socialista, PPD y otros, en el estallido social no fue ni preparado ni planificado por ellos y probablemente por nadie, o nunca lo sabremos con precisión. Lo que sí sabemos es que su máximo líder, que es el presidente Boric, días después estuvo, digamos, desafiando en la propia Plaza Italia o Plaza Dignidad, como que decir, desafiando a la fuerza militar el domingo posterior, si no me equivoco, y apoyando completamente el estallido. Después se produce una ruptura emocional entre digamos, los activistas más movilizados del estallido y el propio Boric, cuando él decide apoyar el acuerdo del 15 de noviembre del 2019. De hecho, eso le cuesta una agresión en el Parque Forestal. Y entonces, saber cuál es la aproximación más profunda, más ideológica que tiene el Frente Amplio hacia el estallido, para mí resulta muy difícil. Yo creo que es una cuestión mucho más emocional que intelectual, más que cognitiva. Y yo lo entiendo porque lo que ocurrió el 2019 para toda la gente de izquierda ha sido muy fuerte y la verdad es que no todos, por lo menos yo, no tenemos muy claro ni el origen ni cómo esto se ha elaborado, procesado por parte de la clase política. Pero lo que yo sí creo es que el sistema de partidos políticos que hoy día gobiernan, vale decir el Frente Amplio y sus aliados, no ha tenido y no creo que tenga la capacidad de procesar, contener y encauzar el movimiento y sus ramificaciones. Por eso es que no creo que se pueda restablecer el orden público, porque yo creo que ellos no lo tienen claro cómo hacerlo, y no sé si tienen tan claro que lo que está ocurriendo. Yo me quedo, y aquí termino con la reacción de la ministra del Interior el día viernes con el baleo de carabinero a un joven, el disparo a un carabinero a un joven, que fue: esto es terrible, esto es gravísimo, pero no tenía ningún antecedente. Y la verdad es que yo no sé, después de estos comentarios de que todos los sumarios que vinieron de personal del Frente Amplio, todos los sumarios de Carabineros son un chiste, entonces yo no tengo la impresión que ellos sepan cómo hacerlo y no sé si quieren. Ahora, están en su derecho, sí, pero no están cumpliendo con su deber. Juan Carlos. Para que quede claro. Yo creo que esto nos sirve también para la conversación que estábamos teniendo antes, como bien lo decía Susana y tú mismo, Sebastián. Desde el realismo, uno tiene que asumir como gobernante, como alcalde, que hay ciertas cosas que son importantes para la ciudadanía en lo más básico.
es como la escala de Maslow, que está en la base de la pirámide. Seguridad está en la base de la pirámide, es la base de la convivencia social. Certeza jurídica está en la base de la pirámide. Empleo está en la base de la pirámide. Sin esos tres bienes, llamémoslo así, es imposible pensar en bienes superiores. Ahora, todo el discurso y el relato de un gobierno como este tiene que ver con bienes superiores. Pero aquí se está enfrentando a una realidad que es bien básica. Y el orden público es bien básico. Entonces, efectivamente, yo creo que incluso antes del cómo hacerlo, algo lo gozaba Pablo, hay temas que tienen que ver con quizás aspectos más psicológicos. ¿Cómo rompo, no es cierto, con esas lealtades? Si yo soy de aquellos que promovió el año 2011, de ahí en adelante, las marchas estudiantiles, las protestas, no voy a decir la violencia porque jamás explícitamente se avaló, pero de alguna manera mucho de eso generaba violencia y tampoco se condenó. Entonces, ¿cómo rompo con eso emocionalmente? Eso creo que es lo que está, por ejemplo, en la psiquis hoy día del presidente de la República. Pero después pasa otra cosa, que es que puedo yo personalmente haber roto con eso y darme cuenta que aquí necesitamos poner más orden público. Pero bueno, vuelvo a lo anterior. Necesito también ir y tener estas discusiones y movilizar y entrar en conflicto con aquellos que ideológicamente, por ejemplo el Partido Comunista, va a estar apoyando como manifestaciones, como incluso uso o amparo de la violencia con fines políticos. Entonces, está metido en un zapato de nuevo, chino en este cuento. No es solamente el cómo, sino que también el desde dónde lo hago. Claro. Aquí, bueno, las expresiones sobran, pero ya se citó, ¿no es cierto?, lo que dijo la ministra de Bienes Nacionales de la refundación de Carabineros. Eso es una falta de realidad absoluta. Javier Pero además, la ministra del Interior, más allá de no haber tenido antecedentes, después en redes sociales, y esto es interesante, el gobernar a través de redes sociales, va y le pone un like a un dicho ahí de una diputada comunista que dice: en 2 semanas volvió la represión a Plaza Dignidad. La ministra del Interior diciendo que lo que hizo Carabineros esos 2 viernes es represión. Entonces usted das cuenta las contradicciones que existen por estos temas, ¿no es cierto?, que son al final del día también más emocionales de la historia desde la que vienen. Y ahí el desafío comunicacional también, ¿no? Lo conversábamos, de hecho, en Pauta Final hace un rato con la delegada presidencial, que también había publicado un tuit el día viernes a raíz de este baleo de la agresión que sufrió un carabinero y posterior baleo del mismo. Estamos junto a Susana Jiménez, Pablo Veloso y Juan Carlos Eijols aquí en Reunión de Pauta. Vamos a ir a la siguiente noticia, colada, que nos trae hoy día Juan Carlos, precisamente, sobre un ejercicio realizado por la plataforma Tenemos que Hablar y Reos Partners. Fue publicado por el diario Mercurio esta noticia, y proyectan 4 escenarios para el año 2030. El primero, enfocado en el contexto de transformación social y asentamiento de bases políticas. Juan Carlos, cuéntanos sobre este estudio. Sí, esto es bien interesante. Yo conozco a Adam Cajén, que es el fundador de Reos Partners, y se dedican justamente a lo que son procesos de convergencia social. Y usan, entre otras cosas, como metodología los escenarios. Lo hicieron en Sudáfrica, lo han hecho en México, en muchos lugares, Colombia, han trabajado esto. Y entonces aquí, en esta aproximación con Hablemos de Chile, generaron escenarios. Escenarios desde el punto de vista de lo que está ocurriendo en la política y en la sociedad. Entonces, ellos parten, y esto es interesante, de que existe un contexto de transformación social, con lo cual yo coincido, y esto viene ocurriendo ya hace un tiempo. El tema está en estos procesos de transformación social, hacia dónde terminamos yendo. Probablemente la transformación es necesaria. Yo no creo que Chile se haya podido mantener un statu quo. Viene un proceso de transición social. La pregunta es hacia dónde apunta. Y estos escenarios que ellos dibujan dan alternativas posibles de hacia dónde esto podría apuntar. Y uno, el primero de ellos, es justamente el asentamiento que ellos llaman de la transformación. Es decir, que al final del día todo esto que parece medio desarticulado, descuadrado, termine cuadrando. Y nos encontremos en un lugar distinto al que estábamos antes, pero que implica progreso, implica un mejor país del que antes teníamos, que se hace cargo de eso que estaba ahí subyacente y que es trabajado. Hay un segundo escenario que dicen, ¿sabe qué más? Aquí lo que puede ocurrir es una suerte de quiebre y fragmentación política, que es toda esta polarización de la que vamos dando cuenta cada vez más, lo que contribuye un terreno súper fértil para los caudillismos y para la demagogia. Y creo que ese no es un escenario implausible. Un tercero dice, aquí lo que puede haber es una crisis de seguridad y aumento de la violencia, a propósito de lo que estábamos comentando recién. Entonces, si eso ocurre, la gente, por temor, y aquí estamos hablando de miedo de verdad, al final del día está dispuesta a entregar libertades. A quién sabe quién, ¿no? Pero restringe sus libertades. Y un cuarto escenario es el de la división territorial
desarticulada, es decir, estamos yendo hacia un proceso claramente de descentralización, pero esto puede ser tan mal hecho que al final del día tenga autonomías en todos lados y cueste, por lo tanto, administrar desde un gobierno central con una cierta coherencia. Es interesante que yo creo que los 3 segundos escenarios tienen mérito, pero es interesante que de 4 posibles escenarios, solo uno de ellos hable de que esto puede llegar a ser bien conducido y que nos lleve a un lugar distinto y mejor del que antes estábamos. Y se juega fundamentalmente, esto no lo dice el informe desde luego, en la política. ¿Qué es lo que está ocurriendo en la dinámica política? Y particularmente hoy día la responsabilidad que asume el gobierno por los próximos 4 años es absolutamente clave para saber hacia dónde vamos a estar avanzando. Susana, ¿qué te parece el estudio? Mira, a mí me parece interesante. Tengo más preguntas que comentarios al respecto, porque al final creo que los caminos posibles son bastante evidentes, no me sorprenden mayormente. Sí comparto de que es preocupante que solo uno de los 4 escenarios es un camino razonable, los otros son de mucho riesgo. Y mi gran pregunta es, bueno, ¿y qué a partir de esto? ¿Cuál es la recomendación? ¿Qué es lo que tenemos que hacer en base a este estudio? Bueno, ¿qué hay que hacer para evitar esos 3 malos caminos? Entonces, insisto, yo quedo con más preguntas que con comentarios que hacer. Pablo. Bueno, lo primero es decir que encontré súper interesante la noticia de Juan Carlos, y especialmente esto de haber usado un método de planificación transformadora de escenarios, que yo no lo conocía, algo había escuchado, pero no lo conocía, y que se ha aplicado en Sudáfrica, después del apartheid, en Colombia, en la crisis del 94, y recientemente en México, Tailandia, Haití, entre otros, en momentos de crisis. Por tanto, es valioso el instrumento, qué bueno que se haya aplicado en tiempos de tanta incertidumbre. Yo tengo la impresión que más que predecir, estos instrumentos lo que buscan es mostrar tendencias y tratar de buscar soluciones, porque esto no es una bolita de cristal. Ahora, yo tiendo de los escenarios a pensar que el más probable es el de la fragmentación o incertidumbre, como se llamó. Porque cuando la anterior gran revolución que se hizo en Chile es la del 73 a partir del golpe de Estado, y fue una revolución que impuso cambio del sistema completo, no fue en democracia, fue una dictadura, y no cambió fundamentalmente a partir del año. Fue mejorada, transformada en algunas cosas, pero no cambió. Pero aquí estamos frente a la intención, no solo a la convicción, sino que de muchas fuerzas políticas, de terminar con ese régimen, y yo no sé si la gente tiene tan claro qué es lo que va a reemplazar al régimen de la revolución del 73, como llaman algunos historiadores. Eso es lo que yo tengo la impresión que hace que estos instrumentos sean interesantes, pero que es imposible que sirvan para predecir, porque yo creo que nadie se ha metido en la cabeza de aquellos que están promoviendo este nuevo modelo. Si uno lee incluso los libros de Atria y otros que se llama el nuevo modelo, se dan cuenta que son lugares comunes, generalizaciones que se parecen a veces a un estado de bienestar europeo, pero en un mundo bien distinto a que cuando se instalaron. Entonces tampoco es que ahí uno pueda tomar ese manual como el ladrillo de la dictadura. Para terminar, el ladrillo me refiero al plan económico del 74, creo que es el ladrillo, ¿no? Entonces, y para terminar, por tanto, yo siento que no hay otra posibilidad que el escenario sea de mucha confusión y fragmentación. No necesariamente un quiebre y término de la democracia, no creo en eso, pero sí de un país muy, muy perdido y muy estupefacto. En la noticia colada de Juan Carlos Aijos, lo que comentamos aquí en Reunión de Pauta. Vamos a la última noticia colada, nos quedan algunos minutos para hablar de lo que nos propone Pablo Veloso en un informe llamado Los límites del crecimiento. Predijo el colapso de la sociedad actual, encargado por el Club de Roma en el año 1972. Pablo, cuéntanos sobre este tema, también bien, muy interesante. Este es bien fascinante este asunto. Efectivamente, el Club de Roma es un organismo privado, que está formado por empresarios, científicos, académicos, había muchos físicos, premios Nobel,
Y lo que ellos hicieron fue construir un modelo matemático, también como modelo econométrico, y meter las variables que se manejaban en ese momento y ver más o menos lo que podía pasar con el modelo que era en esa época, digamos, un capitalismo que se basaba en la explotación sin fin de las materias primas y otras materias que aquí no lo vamos a decir porque es por todos conocido. Y efectivamente, más allá de si le apuntaron o no al año, que es el 2020, donde ellos pensaban que todo esto se iba a colapsar, como ha ido ocurriendo, que el sistema iba a colapsar, yo creo que lo que ellos hacen es simplemente ponerle, o hicieron, nombre a una cuestión que muchos en la literatura y un montón de novelas sobre vienen viendo hace mucho antes que el 72, que es que este modelo o este sistema que conocemos tiene fecha de término, tiene un agote, y como hemos estado conversando toda la tarde, nadie sabe, por lo menos yo, qué es lo que lo va a reemplazar, porque hasta el año 90 entendíamos que lo que iba a reemplazar el capitalismo basado en la explotación de la naturaleza iba a ser el comunismo, que resultó tan explotador de la naturaleza y tan nefasto, y además sin respeto a los derechos de las personas y a los derechos de la tierra. Por tanto, yo creo que es interesante ver cómo esto era predecible, y esta vez predecible desde el punto de vista del uso de herramientas científicas, pero por otro lado yo sigo igual desconcertado de lo que viene después. Sí, claro, del futuro. Susana. No, mira, yo no me compro en absoluto esta tesis del Club de París. Yo creo que se parece mucho, ¿no?, a Thomas Malthus, fines del siglo XVIII, principio del XIX, cuando decía la población. Sí. El Club de París, ¿no? No, Club de Roma. El Club de Roma era el que perdón, encargó el estudio ahora, en el 72, sí. Tienes razón. Y que hablaba que la población respondía a una progresión geométrica y los alimentos a una progresión aritmética, entonces se iban a acabar los alimentos. Y yo creo que esa catástrofe malthusiana se repite en la historia en muchas versiones. En energía, por ejemplo, se decía que se iban a acabar los combustibles fósiles, después se descubre otros mecanismos o tecnologías para su explotación, después surge, ¿cierto?, todo lo que es la revolución de las energías renovables en el mundo, en base al sol, al viento. Entonces, yo la verdad creo que todas estas teorías subestiman la inteligencia humana, porque la inteligencia humana es capaz de crear nuevas soluciones y responder a los desafíos que se le van imponiendo. Y es más, creo que estas formas de pensar son muy peligrosas, porque finalmente son las que abonan posturas como las que hemos escuchado en la convención, de crecimiento, ¿no? De que en realidad, Susana, si no solo una indicación, el Club de Roma no pensaba en hacer una predicción fatalista. Lo que decía es, sobre la base de la constatación de estos hechos hay que buscar soluciones, porque acuérdate que estos no eran políticos, eran científicos. Ellos de dicen, acuerdo, pero ellos hacen una proyección en la cual el crecimiento económico se ve superado por el crecimiento poblacional y por las contaminantes. Esa es la filosofía. Y aquí hago mi último punto. Los países con mejor desempeño ambiental son los países desarrollados. Sin desarrollo y crecimiento económico no hay medidas de mitigación y compensación de la contaminación, de las emisiones, etcétera. Entonces, yo no comparto esa filosofía catastrofista, eso es lo que voy. Yo creo que son los países desarrollados, pero no son las potencias económicas, Susana, porque China y Estados Unidos, que son las dos grandes potencias económicas, son los más contaminantes del mundo. Entonces, si uno pone ejemplo Noruega, está bien, pero Noruega tiene 20 millones de habitantes. O sea, mira cualquier índice de desempeño ambiental y te vas a encontrar con que 19 de los 20 primeros son países desarrollados. Y China, por cierto, no está ahí porque no es un país el crecimiento en el mundo. Juan Carlos. Si puedo agregar algo acá, efectivamente, son Estados Unidos y China, yo creo que Pablo tiene razón en eso, son de los países más contaminantes del mundo, simplemente por dos cosas. Uno, la cantidad de población que tienen. Segundo, particularmente en el caso de Estados Unidos, por el nivel de ingreso que la gente tiene, que entre otras cosas hace un sobreuso, un mayor uso per cápita de hidrocarburos, que son los mayores contaminantes, ¿no es cierto?, que otros países. Yo me atrevería a decir dos cosas acá. Una, el crecimiento económico no es un fin en sí mismo, ni debería ser un fin en sí mismo. ¿Ya? Y esto es algo que viene desde la revolución industrial en adelante. Lo que tiene que ser un fin, ¿no es cierto?, es la calidad de vida.
Y desde luego, el crecimiento económico ayuda a la calidad de vida, pero no es para nada el único determinante de la calidad de vida. Entonces lo que estamos viendo hoy día, ¿no es cierto?, es como el crecimiento económico exacerbado puede llevar a que otras variables que inciden en la calidad de vida se vean negativamente afectadas. Por eso es que estamos hablando de capitalismo consciente, de capitalismo social, de capitalismo economía circular, etcétera, economía circular y demás. Yo creo que hay mucho mérito en eso, lo que no significa descartar el capitalismo. Y por otro lado, sí es importante, ¿no es cierto?, poner énfasis en nuevas tecnologías que nos ayuden, entre otras cosas, a poder tener energía, porque la energía fósil, hidrocarburo, es lejos lo más contaminante. Otras energías, como la solar y demás, es en lo que estamos avanzando, que ayuden a la sostenibilidad del planeta, sin el cual ninguno de nosotros podría vivir. Estamos junto a Juan Carlos Eichholz, a Susana Jiménez y Pablo Veloso. Nos entusiasmamos con este último tema y se nos está yendo el tiempo, así que vamos a tener poquito para los datos y recomendados que nos traen hoy día. Juan Carlos. Estaban buenos los temas de día, por otra vez probablemente por hacer selección previa o darle continuidad. Muy rápido, dato a propósito del premio Oscar, para los que no lo han visto, King Richard, el rey Ricardo, ¿no es cierto?, que es justamente el padre de las Williams y la película por la cual William Smith se ganó el Oscar y estuvo presente en la ceremonia por ofretear ahí vale la pena verla. Netflix probablemente va a volver a los cines, pero vale la pena verla porque la película en sí es muy buena, a pesar de que tuvo mala taquilla originalmente. Está en HBO, entiendo, ¿no? En HBO Max, creo que sí. Sí. Pero está en alguna plataforma de streaming. Voy a buscar el dato al tiro. Susana. Mi invitación es a madrugar. Si madrugan, especialmente mañana, y miran hacia la cordillera, van a ver una conjunción planetaria, van a ver la Luna, a su izquierda Venus y entre medio Marte y Saturno. Así que vale la pena, las estrellas se reconocen porque no titilan, solo reflejan la luz del sol, y se va a ver especialmente estos 4 mañana, pero durante la semana igual va a estar esta conjunción planetaria. Bien, buena recomendación, no tenía idea. Buena. ¿A qué hora más o menos, Susana? Entre las 5 de la mañana y el amanecer, hay que madrugar. ¿Hacia dónde hay que mirar? ¿Este, oeste, sur o norte? Hacia la cordillera. Hacia la cordillera. Yo creo que por los tiempos que corren habría que echarle una mirada o leer el famoso libro de Leonardo Chacha, El caso Moro, que cuenta el secuestro y asesinato posterior asesinato del presidente del Partido Demócrata Cristiano en el año 78 por las Brigadas Rojas, pero también el derrumbamiento que empezó ahí de 40 o 50 años de coalición de gobierno entre la democracia cristiana, los socialistas e incluso los comunistas en algún momento. Se parece a algo a lo que estamos viviendo en Chile. El caso Moro, además muy entretenido. Bien, el libro recomendado de Pablo Veloso. Pablo, Susana Jiménez y Juan Carlos Eichholz han estado con nosotros aquí en Reunión de Pauta. Muy entretenido el capítulo de hoy. Gracias a los 3, que tengan una buena semana. Nos vemos. Igual, que estén muy bien. Chao. Y nos vamos, pero ya viene Cristian Parken desde el Jardín, aquí en la 100.5, en unos minutos, conversando con el escritor Mauricio Lectorat sobre el cumpleaños de Mario Vargas Llosa. 86 años cumple el escritor peruano. Ya nos vamos. Gracias por acompañarnos. Que estén muy bien. Chao. Acabas de escuchar 1 hora de conversación